Estoy grabando. Ya. Están declarados a grandes rasgos, bueno, y con detalle en algunos casos, ¿cierto? Lo que va a pasar cada semana. Ya, esta semana nosotros vamos a tener 2 clases, que es la presentación del curso y esta herramienta que nos entregan las diferentes teorías que ya vimos para poder observar clases y que podríamos de alguna manera relevar, ¿ya? Que nos pueda servir a nosotros para la futura práctica, ¿ya? En la experiencia laboral. Luego, la siguiente semana, cada semana va a ser una teoría, ¿ya? Entonces, en la semana 2 vamos a estar trabajando con la teoría de situaciones de Brousseau, donde 2 o 3 compañeros, como les dije, va a depender ahí de quienes quieran trabajar esta teoría, van a exponer algunos aspectos que ya bueno, vamos a recordar básicamente, algunos elementos que están en esta teoría, para luego poder trabajar, hacer una tarea, ¿ya? La tarea número 1 que va a, a surgir del análisis de algunos videos que vamos a entregar ya cerca de, no sé, de cuando estemos trabajando la teoría, la próxima semana vamos a declarar cuáles son esos videos. La idea es que esta tarea va a ser individual. Entonces, bajo la mirada, bajo esos lentes, vamos a poder declarar qué puedo ver. ¿Ya? Básicamente es eso, ¿ya? Perdón, pensando en la teoría de situaciones, ¿ya? Eso. La teoría de situaciones vamos a estar abordando la segunda semana y la tarea se trata justamente de teoría de situaciones analizando algunos videos, ¿ya? La siguiente semana vamos ya a trabajar con otra teoría, que sería la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalar, y algo similar, ¿ya? Inicialmente había pensado también en analizar videos respecto a usando la antropológica de lo didáctico, pero dije, pucha, de repente, más que video, podría ser tal vez esas clases que de repente se suben de las clases esas que uno puede revisar en la nube. Entonces, podríamos mirar, ¿de acuerdo? La teoría antropológica de lo didáctico lo que ve, más que el desempeño del profesor, es la matemática que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar presentando la segunda semana, la tercera semana, los aspectos generales, importantes, relevantes de la teoría, que nos permitan entenderla y poder usarla para mirar, ¿ya? Para mirar lo que está pasando en un video, en una clase, en los textos, ¿de acuerdo? Entonces, en particular para la tarea número 2, que va a ser presentada ya a la vuelta de la semana de receso, eh, y bueno, y ahí van a tener un tiempo más para analizar, ¿ya? Esta tarea va a ser grupal, ¿ya? ¿Cuántos integrantes? Todavía no lo decido porque va a depender de cuántos alumnos tenga el curso, ¿ya? Y ya sí. Entonces, pues viene la semana siguiente con clase, que sería la quinta semana, que sería eh, Raymond Duval con la teoría de representaciones semióticas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué espero en estas exposiciones? En el fondo es como 10 minutos que va a tener cada individuo, cada persona, cada estudiante, para presentar algunos aspectos que la idea es que nosotros nos coordinemos. Por ejemplo, si hay 3 estudiantes exponiendo respecto a Duval, entonces la idea es que yo me junte con ellos en otro horario, definamos como hasta dónde cada uno aborda, de tal manera de que esto fluya, ¿ya? El trabajo o la evaluación con respecto a las exposiciones es personal, aunque hayan 3 alumnos trabajando la teoría, la nota es individual, ¿ya? Eso para que lo tengan presente. ¿Y qué otras teorías nos quedan por ver? Bueno, van a haber 3 tareas, básicamente. La que va a surgir de la teoría de situaciones, la que va a surgir de Chevalar con la antropológica de lo didáctico y la de Duval. ¿Ya? Esas son 3 tareas y cada una va a ser pondera un 10% de la nota, lo cual es súper importante. Entonces, bueno, así vamos a ir sumando. Si el semestre pasado hicimos pocas evaluaciones, aquí vamos a hacer varias, hartas, pero de alguna manera creo que son necesarias para que nos vayamos como empapando un poco de cada una de las teorías. Después vamos a seguir con la ingeniería didáctica de TIC, después campos conceptuales de Vergniaud, y la prueba número 1 que aparece acá la semana del 7, perdón, la semana 7, que va del 10 al 14 de mayo,
esta prueba debería involucrar las 4 teorías que, o sea, hasta ingeniería didáctica, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Eso. Va a haber solo una prueba. Puse prueba número 1, pero hasta ahí quedó. No hay más pruebas, ¿ya? Entonces va a ser la única prueba que vamos a hacer. Tenemos entonces hasta el momento tareas, tenemos las exposiciones y tenemos la prueba. Lo más relevante dentro del curso, está declarado en el programa, es que nosotros debiéramos hacer una clase simulada, así se llama, ¿ya? Una clase simulada es la posibilidad de tener la instancia de construir un instrumento, hacer una planificación, construir un instrumento, aplicarlo y ver qué resulta, ¿ya? Se supone que cuando yo pude tomar el curso en una época ya, cuando era presencial, en el departamento, en el edificio de ciencias, ahí hay una clase, una sala de clínica se llama, ¿ya? Y ahí nosotros pudimos traer estudiantes de otros colegios y aplicar estas actividades y poder grabar la clase y analizar después con tiempo qué pasó, lo bueno, lo malo, lo que resultó de la planificación que estaba ahí declarada. Entonces, en este momento, todo este programa que tengo yo acá, este plan semana a semana con las evaluaciones, es una coordinación que yo estoy haciendo con el otro profesor que está tomando la otra sección, ¿ya? Entonces todo esto es como es similar. Y veíamos la necesidad de cómo de alguna manera aplicar esto, ¿ya? Porque si queda en el papel es como una declaración de buenas intenciones, de que todo esto funciona, pero realmente la realidad dista un poco de esa planificación. Por lo tanto, vamos a tratar, miren, después de las presentaciones de los diferentes grupos, y como en algún momento acá, por ejemplo, esta semana cuando vamos a estar trabajando con espacio de trabajo matemático y geométrico, que es de Kuzniak, esa semana en particular vamos a empezar a trabajar, además de esas presentaciones que duran 10, 20 minutos, ¿cierto? Vamos a pasar a analizar los textos, perdón, los programas de forma transversal y longitudinal para detectar un contenido, ya un contenido que usted va a tener que seleccionar, ¿ya? Y un nivel en particular, ¿cierto? Nosotros podemos reconocer que tal vez el objeto potencia, que podríamos revisarlo en séptimo, octavo, bueno, que podría atender, ¿cierto? Tal vez a la función potencia. Bueno, ahí vamos a tener que ver un nivel, ¿cierto? Entonces usted va a declarar un objeto, un nivel, y vamos a tener que hacer una planificación. Ya vamos a crear una actividad pensando en que usted va a adherirse a alguna de las teorías que hemos estado trabajando. ¿Ya? Entonces, hay algunas teorías que son más adecuadas que otras. Por ejemplo, si el objeto es geométrico, bueno, sería interesante que la teoría de Van Hill, que está acá, le diga a usted, hoy tal vez yo quiero usar esta teoría para idear este instrumento, que podría ser un cuestionario, podría ser un material donde el alumno pueda manipularlo, etcétera, ¿ya? Esta realización de la clase planificada, que sería la sala clínica, bueno, el profesor trabaja en colegio, yo también trabajo en colegio, entonces podríamos tener ahí una instancia de poder tener la instancia de poder aplicarlo, ¿ya? Entonces, eso, a grandes rasgos, eso es nuestro plan, esa es como nuestra intención, ¿ya? Para luego tener que, con estos resultados, cada grupo, ¿ya? Esto ya no es individual, esto puede ser en parejas, insisto, va a depender de la cantidad, del número de integrantes que tenga el curso, eh, vamos a tener que presentar los resultados, ¿ya? Y eso sería el curso, a grandes rasgos, pensando en las evaluaciones y en lo que obviamente, eh, en las teorías, ¿cierto?, que deberíamos abordar. Está todo. Aquí hay un espacio que puede significar, bueno, esta semana es una semana de receso. La semana 17 no colocamos nada ahí porque no sabemos si uno va a andar muy justo con los tiempos, las presentaciones, tal vez ustedes necesitan una semana más, pero por lo menos a grandes rasgos estaría
esto sería lo que va a ocurrir. ¿Ya? Con respecto a la ponderación de las evaluaciones, acá está, no sé. Tenemos 4 tipos de evaluaciones, como mencionaba hace un rato. Tenemos solo una prueba. Tenemos tareas, son 3 tareas, cada una aporta el 10%. Tenemos la exposición, de acuerdo que de la teoría que usted indique que va a trabajar. Esta exposición se va a ponderar en el fondo un 20% de la nota final, pero aquí es muy importante, puse como un aspecto que tiene que ver con la participación. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que la idea es que cuando a un compañero le toque presentar parte de una teoría, hay una instancia en donde haya interacción con los asistentes, ¿de acuerdo? Es como fundamental, así cuando uno está exponiendo y como que si pareciera que le estoy exponiendo a la nada, tan solo así no. La idea es que haya algo que nos nutra, que hayan preguntas, y esa participación yo la voy a ir como consignando, en el sentido de que si tal vez hay alguna pregunta que hace el mismo expositor a la audiencia, bueno, usted participe, ¿ya? Hay muchos elementos, ustedes han tenido prácticas en donde uno puede eh, recordar o aportar con esa experiencia tal vez a lo que se está exponiendo, ¿ya? Muy, muy interesante. Aquí todos tenemos mucho que decir, ¿ya? Entonces se espera que esa participación se mida, la voy a medir en cantidad de participaciones, ¿ya? Y por último, la clase simulada, que en el fondo pondera un 30% de la nota, y va a estar como valorándose, bueno, el informe, que es como la planificación, eh, ese análisis que uno hace, el contenido, lo declara en un nivel, eh, ese informe, bueno, todo esto tiene que haber rúbrica para todos los elementos que estamos acá declarando, para todas las evaluaciones. Entonces va a haber una rúbrica para que diga qué debe tener el informe. Respecto a la presentación de los resultados, en el fondo es el análisis, ¿cierto?, de lo que pasó respecto a, a ese, un análisis, puede ser un análisis que uno espera, ¿cierto? ¿Qué espero que ocurra con esta actividad? ¿Sí? Y yo me planifico, ¿sí? Entonces, claro, y la idea es que las teorías de alguna manera o la teoría que usted haya utilizado esté pensando, esté aportando para que eso se ajuste lo más posible a lo que va a pasar. Eso, las notas de presentación de las exposiciones son personales y aquí están las teorías. Eso, a grandes rasgos. Esas son las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 7 teorías. Eso. Preguntas hasta el momento. Profesora, ¿puede subir un poquito donde estaban las fechas? Es que dice, sí, Marria, que dice 7 de junio feriado, pero el 7 de junio no es feriado. ¿Dónde dice? Disculpa. Más arribita, ahí, arribita del naranjo que está ahí. Aquí, 7 de junio, feriado. Supone que esta plantilla, así, vacía, excepto lo que es la primera columna, se nos entregó a todos los profesores para que pudiéramos hacer la calendarización semana a semana. Entonces, no me, ¿cómo se llama? No me fijé. Y este día 7 de junio, ¿qué día cae? En teoría es lunes, ¿cierto? Ya. Bueno, igual no nos afectaría porque como nosotros tenemos clases los martes y los Y no, en viernes, realidad. Es que 7 de junio es feriado, pero es feriado hoy en Arica nomás, entonces los de Arica nomás ah, no trabajan ya, ese día. no, fíjate Es que no me había, como el 20 de no me agosto lo que cuestiono. es como el 20 de agosto que es feriado en Chillán nomás. Ah, ya. No me lo cuestioné porque dije el lunes no me va No a sé, afectar. en realidad tenemos clases los martes, no los lunes.
Sí, no afectaría. O sea, están marcados los feriados, como indiqué, venían ya en esta tabla. Es, bueno, las semanas de trabajo autónomo, me imagino que ustedes ya saben, más que nada es como ese sentido de no tener una clase remota con ustedes, es como sin pantalla. Si hay una necesidad de reunirnos esa semana por ustedes, o sea, que ustedes digan, profesora, queremos revisar algo, yo no tengo ningún problema en que generemos esa instancia para poder avanzar o aclarar dudas, ¿sí? Se supone que la idea es que uno pueda ponerse al día, no sé, pues yo esa semana sin pantalla puedo eh, aprovechar de corregir las pruebas o las tareas, o seguir planificando o mejorando el material de las presentaciones para hacer las clases. Al igual ustedes, la idea es que no los sobrecarguen esa semana, como que les manden tareas, todas las tareas de los cursos para esa semana no tiene sentido mucho. La idea esa semana también es un poder bajar un poco el, no sé, la presión, ¿sí? Eso. No sé si tienen alguna consulta respecto a esto o si alguien ya quiere indicar nombre. ¿Alguien de los presentes? Sí, profe, aquí. Digan. Queremos la teoría de los cambios de registro de Duval. Nombre. Sebastián Rivera. ¿Ya? Y Claudia Scapini. Cine, ¿cierto? Miren. Scapini Cine. Profe, Sí, profe, digo, te escucho. nosotros queremos la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. ¿Quién es? Marcelo Sumelsu y Nayeli Puyao. ¿Sumen sus las dos con Z? Sí, ¿Nayeli? No, Nayeli. Nallely. Puyao. Le faltó una L antes de la Y. ya. Mm, Gracias, profe. ya. Perfecto. Acá Ingeniería Didáctica Artigue. Sergio Toro y Hernán Vázquez. No, me puso serio. Perdón, oye, estoy mal. Ser, yo, Toro. Y Hernán Vázquez. ya, perfecto. Profe, teoría de espacio de trabajo geométrico. Maggie Bustos y Ricardo Figueroa. Perfecto. Hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Hola, Joaquín. Profe, yo no tengo grupo en realidad, pero me interesaría la teoría de los campos conceptuales. No sé si a alguien más le interesa, para soltar igual. Insisto, Joaquín, se supone que es individual, no es que sea un grupo. Ah, La ya. idea es que yo después, Perfecto. las personas que hayan elegido esa teoría se coordinen para ver qué trabaja y qué aporta cada uno en la presentación. Perfecto. ¿Ya? Ok. Hola, profe. Hola. Pablo Flores y Hugo Vidal para modelo de Van.
Van Giele, ¿cómo se pronuncia eso? Magil. Van Giel, para la enseñanza de la geometría. Pablo, ¿con quién? Con Hugo Vidal. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguno de los que esté presente acá que falte? Maximiliano Gómez, por ejemplo. O Catherine Sepúlveda. Profe, es que mi compañera está esperando las cartas, entonces. Ah, ya. Pero me puedo anotar en un tema, Pero por supuesto. en teoría antropológica de lo didáctico, de Chevala. Ya. Escuché su voz, pero no vi su nombre. Aquí no me apareció iluminado. Catherine, ¿Así? sí, Sepúlveda. Ya. Ya, muy bien. ¿Y los compañeros que están esperando cartas es porque tienen algún tope? ¿O tienen...? O ¿No le falta cumplen? un ramo. Ah, ya. Ya. Bueno, se supone que se generaron dos secciones eh, de teorías didácticas, entonces era porque se supone que se esperaba una gran demanda. Estoy pensando en que en el curso anterior éramos por lo menos había más de 50 estudiantes. O sea, pensando en didáctica de la ciencia, entre las dos secciones que habían. Entonces, bueno, vamos a tener que esperar, pero la idea es que nosotros podamos partir de buena forma, ¿ya? Por ejemplo, acá en teoría de situaciones tenemos 2 estudiantes, no sé si hay un tercero que quiera sumarse, porque yo dije, son 3 días a la semana que nos vemos, ¿de acuerdo? Estoy pensando algo así. Podría ser que uno presente cada día 10 minutos, o los 3 el primer día, no sé, supone que después que ellos presentan, yo también tengo que trabajar y profundizar la teoría, y vamos a tratar de como asimilarla mejor haciendo como actividades prácticas, y va a haber una tarea involucrada para la siguiente semana. Por lo tanto, si hay 3 estudiantes, también puede, o sea, esto va a funcionar. Estaba pensando que aquí declaré, no sé, hasta esta altura pensaba 22 estudiantes, si es que habían 3 por cada, o sea, 21 estudiantes serían 3 por cada teoría que íbamos a abordar, ¿sí? Pero aún así, insisto, hay posibilidades que usted se sume a alguna de estas. Por lo menos en todas, a lo más hay 2, sí, a lo más hay 2, por lo tanto hay un tercer estudiante que puede sumarse, ¿ya? Eso, se supone que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, y ya en la semana yo tendría que coordinar con Marcelo, con Nayeli y con alguien más si es que quiere, lo que vamos a hacer o lo que van a presentar la próxima semana. Ya, eso. Y así después, pues esperamos que después de que Catherine Sepúlveda hayan otros 2 estudiantes más que también puedan aportarnos con trabajar la teoría del antropológico de lo didáctico. Y así, ¿ya? Capaz. Y estas últimas teorías que estaban acá al final, ya me recuerdo, se supone que yo dije, bueno, aquí ya vamos a estar las presentaciones, esta es la última curso de didácticas que tenemos con la malla antigua, por lo tanto, puede ser que esta semana, ¿cierto? Esta última o estas 2 últimas, va a depender cuánto ocupemos en el tiempo la clase simulada. Se había planteado, y lo habían planteado así, la coordinadora de la línea didáctica, es que yo podría invitar a algunos profesores que son expertos en ciertas teorías, que no están acá,
¿ya? Supone que esta es la que declara el programa, pero hay otras teorías más que sería muy interesante que ustedes conocieran, porque estoy pensando en que ustedes van a tener que pronto empezar a trabajar y hacer su tesina, ¿ya? Y de las tesinas que yo he visto o que yo he guiado, ¿cierto? Estas que están acá, por ejemplo, modo de pensamiento es la teoría que yo manejo, así como si tú me preguntas, yo debiera ser la indicada a la que le consulte. La teoría matemática crítica está la profesora Noemí, que también me dijo, hoy Claudia, si me quieres invitar al curso para presentar mi teoría y explicarles más o menos. Y bueno, y obviamente están asociadas también a varias tesinas que se han trabajado con esta matemática, ¿ya? Y la teoría socioepistemológica, donde como la representante en el departamento sería la profesora, perdón, la profesora Tamara, ¿ya? Del Valle. Entonces la profesora Tamara del Valle también dijo, hoy Claudia, también si es que, o sea, más que si es que intencionémoslo porque ustedes después van a terminar el curso y no van a ver más didáctica, y de repente podría ser muy interesante eh, asirse de una de ellas para poder trabajar su tesina, que es lo que me ocurrió más o menos a mí cuando hice didáctica de la matemática. Yo estuve a cargo de todos los estudiantes, bueno, ahí éramos como 36 en el curso, hace el primer semestre del 2020, y eran tantos estudiantes que todas estas teorías que están acá marcadas las tuve que consignar para distribuirlas entre los estudiantes también para que las pudieran presentar. Y de aquí surge, ¿cierto?, de los mismos estudiantes, hoy profesora, yo quisiera trabajar mi tesina con modos de pensamiento, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay otras teorías más, pero la idea era como concebir dentro de las semanas que tuvimos, por lo menos una semana por cada teoría, ya, que esa es la idea. Eso. Y pucha, y lamentablemente yo estuve el día de la presentación, a mí me invitaron para que hablara un poco del trabajo que hemos estado desarrollando en las tesinas, pero este semestre para mí es complejo, ya no tengo tiempo eh, para asignarlo a otras teorías, o sea, a otras tesinas, porque ya estoy trabajando, o sea, estoy terminando 2 ahora y comienzo ya con otros 2 grupos para este semestre, entonces me disculpo si es que alguno de ustedes me escribió, no sé, pidiendo que lo apoyaran eso, pero es que no tengo tiempo, ¿ya? Tal vez el próximo semestre, si me hablan con tiempo, podría ser. Vale. Profesora, Sí, Sergio. ¿qué va a pasar con los estudiantes que no pueden tomar didáctica de las matemáticas este semestre? Porque van a quedar flotando ahí. Sí, eso me pregunto yo, ¿por qué no podrían tomar didáctica? Es que para tomar didáctica de las matemáticas hay que tener el sexto semestre completo aprobado. Entonces había mucha gente que le faltaban todavía ramos de cuarto y quinto semestre. Ah, ya. Y para tomar didáctica de la ciencia no tenían una No, restricción. creo que no. Creo que tenía que tener el cuarto semestre aprobado. Ah, ya, Creo. ya. Sí, la verdad es que no pasa por la voluntad mía. Me supone que ahí, me imagino que hay una carta, una solicitud que le va a dar y un análisis que irá haciendo la dirección respecto a eso. Yo tengo cupo todavía, yo digo, hay 17 estudiantes asignados ahí en el UCampus. Me imaginé que iba a tener 25. Por lo tanto, estoy esperando 7 alumnos más, a 8 alumnos más, sin problemas, porque más o menos ese era, si didáctica de la ciencia habían alrededor de 50 estudiantes, me imaginé que los van a repartir en forma equitativa y pensé en tener 25 yo y 25 el profesor Pedro Marchán, que es el que está haciendo la sección, está a cargo de la sección 2. ¿Sí? Entonces, yo creo que van a llegar, o sea, yo espero, yo creo que sería lo lógico porque también el departamento, creo que una política debiera ser que
que los alumnos puedan generar avances, ¿sí? Porque es un índice importante para la acreditación también de la carrera, que los alumnos terminen no sé, pues si la carrera es de 5 años, y en promedio, no sé cuál será el promedio hoy en día en que están terminando, mientras se baje ese valor es mejor para la carrera. Así que yo creo que si hay 2 profesores también a cargo de este curso, significa que están pensando en tener esa, ¿cómo se llama? Eh, la bondad de permitirles de aceptar las cartas. ¿Ya? Yo creo que vamos a tener que esperar mientras tanto se resuelvan. Pero el curso se puede hacer sin problema con 25 estudiantes y más, pero ahí el más, ahí depende, tendríamos que empezar a agregar más teoría y ya empezamos a colapsar por las semanas que ya teníamos declaradas para la clase simulada. Eso. Ya. Entonces, si no hay más consultas, miren, Profe, yo tengo una pregunta, pero sí, pregunten. ¿existe la posibilidad de que se dé? ¿A quién debería recurrir como para eso? Que no sea la Perdón, profe Noemí. vuelvo a preguntar, es que no alcancé, justo dijiste una palabra y yo no escuché, no sé si los compañeros escucharon bien. Sí, existe la posibilidad, o sea, ¿cuál es la posibilidad de que se dé proyecto didáctico como tutoría? Porque hasta donde tenía entendido, usted era la encargada de eso. O sea, como a usted le asignaban las tutorías de proyecto didáctico, ¿no? No. ¿No? Ah, entonces estoy perdida en el... No estoy a cargo de proyecto didáctico. No lo sé, no sé Ya. quién está a cargo. Ay. Ya. Bien. Recurriendo un poco a lo que ya hemos trabajado durante el semestre pasado, la experiencia que han tenido en la línea de práctica, ¿sí? Me imagino que cuando los alumnos empiezan a aportar respecto a la experiencia que han tenido, los colegios que han tenido me imagino que sí, que han tenido la posibilidad de ir en forma presencial a algunos colegios a observar, ¿cierto? Me imagino que las primeras prácticas apuntan a eso. Em, eh, Siempre uno digo, bueno, ¿qué es lo que veo? ¿De acuerdo? ¿Qué estoy observando en esta práctica 1, en donde tengo que inicialmente tal vez revisar el contexto donde está ubicado el establecimiento, em, eh, el PI, el proyecto educativo de la institución, qué están haciendo los profesores, cuál es mi experiencia como estudiante, claro, como 12 años de haber sido estudiante en diferentes colegios o en liceos. Aquí hay algo que se contrapone, ¿cierto? Entonces, hemos tenido buenas experiencias que me han cuestionado, que me han dicho esto se puede hacer de diferentes formas, respecto a lo que tal vez la experiencia inicial que uno tuvo, ¿ya? Entonces tenemos una idea, ¿cierto? Que le podríamos llamar el modelo tradicional, no sé, podríamos pensar lo que es como tal vez me enseñaron a mí en el colegio, y vemos diferentes aspectos, ¿de acuerdo? Que podríamos declarar de esta forma, ¿ya? Entonces veo inicialmente a un profesor eh, que tiene el rol máximo en cuanto él es el que entrega la información, él tiene la verdad, ¿cierto? Y yo soy un mero espectador que recibo informaciones, acumulo em, eh, el- el, eh,
las posibilidades de variar en un tipo de trabajo para poder generar aprendizaje, ¿cierto? Es más bien pareciera que la mecánica, los procedimientos más o menos memorizados son los que eh, se llevan como el tipo de trabajo principal que se hace. Entonces, claramente, yo soy profesora de colegio, ¿ya? Entonces digo, ¿por qué se da esto? ¿Ya? ¿Ustedes podrían decir por qué eso está instalado o no está instalado en los colegios que ustedes han ido a ver? Quiero escucharlos. No se atropellan, por favor. ¿Se me escucha? Sí, déjame. La pregunta era el por qué estaba instalado ese modelo. Sí, porque ¿usted considera que está instalado ese modelo, que está ahí todavía presente, o yo estoy No. hablando? Lo Yo escucho. pienso, sí, yo pienso que sí, porque y van a pasar años hasta que yo creo que se elimine, o quizás muchos años, para que se elimine al completo, porque es un modelo que es muy fácil de implementar y que no requiere tanta floritura del profesor para que pueda llevarse bien. Esa es mi opinión por lo menos. Ya, la fácil implementación de este formato. ¿Alguien más me puede comentar? Gracias, Benjamín. Aparte de eso, es que también a los alumnos se les es más fácil trabajar con este método. Ellos, si ya vienen como adaptados, yo siento que igual desde la casa sí es como modelo en la clase. Es como algo que está inserto. Gracias, Maya. Y como seguimos la inercia, seguimos así como en lo que ya es preestablecido, en lo que se espera. ¿Y por qué cambiar entonces? ¿Para qué buscar otra forma? ¿Para qué buscar un modelo moderno? Claro, y los mismos alumnos, porque como vienen de kinder, primero básico, ya nosotros cuando lo vayamos a tomar, que son más séptimo hacia arriba, ya vienen acostumbrados a este método. Entonces, si uno trata de hacer algo diferente con ellos, ellos como que se bloquean, no pueden funcionar bien al principio. Quizás después ya, cuando comienzan como a ver más otro tipo de forma de aprender o de que un profesor les enseñe de otra manera, para adaptar su cerebro a aprender eso, o él a ingresar ese modelo. Ahí es donde igual existe, yo creo que un fracaso desde un profesor que va con un estilo, o sea, quiere implementar un estilo de enseñanza diferente al tradicional. Entonces al final como que o gana el profesor tras muchos intentos y mucha paciencia, o fracasa y entra nuevamente al modelo tradicional. Y ahí pasa, yo creo que eso es como lo que dice Benjamín, para que muera el modelo tradicional va a pasar mucho tiempo. ¿Qué otros factores impedirían o mantendrían este modelo tradicional? Porque hay dos elementos ya importantes que ustedes han mencionado, ¿cierto? Según yo, Sí, creo que Joaquín. la composición curricular que tiene el modelo educativo chileno, igual te lleva harto a ser conductista y a enfocarte en pasar contenido más que desarrollo de habilidades. Claro. Me imagino que se refiere un poco a la cantidad de contenidos que hay que trabajar en un cierto tiempo. Sí, justamente. Ya. Sí. Ahora, ¿por qué queremos nosotros, por qué de alguna manera surge la didáctica? Bueno, vimos el semestre pasado la necesidad de que, o lo vemos como la respuesta a la como contrarreforma, ¿cierto? De la matemática moderna, ¿cierto? Eso creo que quedó claro. Pero surge, ¿cierto?, por la necesidad de que hay este modelo tradicional que de alguna manera nos ha acompañado eh, por décadas, ¿sí? Eh, tampoco están, eh,
Bueno, porque si nosotros miramos los resultados, estoy pensando en matemática, básicamente. Algo pasa con la matemática, tal vez no es lo mismo en otras asignaturas, pero en la matemática algo pasa que los resultados son bajísimos, de los aprendizajes que son logrados por los estudiantes. eh, entonces nosotros queremos aportar a que esto cambie, a que esto se mejore. Entonces hay un síntoma que está asociado a que lo detectamos en las pruebas internacionales. Estamos pensando en la prueba PISA, por ejemplo, cuando empezamos a analizar qué pasa aquí con la, eh, eh, la calidad y empezamos de alguna manera a revisar los logros en cuanto a el dominio del contenido, en cuanto a la adquisición de habilidades que también no están presentes. Entonces, el modelo moderno de alguna manera trata de contraponer todo lo que está aquí declarado en este modelo tradicional. Entonces, podríamos decir, lo que significaría lo contrario es decir que el profesor es el que entrega la información, ¿cierto? ¿Sí? Que el profesor entregue la información es que él declara, define, dice el ejemplo y hace el ejercicio, y el alumno se limita básicamente como a reproducir lo que dijo el profesor, ¿sí? Entonces, como de alguna manera yo le entrego al estudiante parte de la responsabilidad en que él se haga cargo de su aprendizaje a partir de, y el profesor de alguna manera ya no sea él el que entrega toda la información, sino de que de alguna manera él resuelve de alguna manera cómo hago que el alumno sea él el que gestiona, sea él el que aprende, reconoce, analiza y declara. Y declara que el saber de alguna manera que acaba de adquirir. Solo, en grupo, va a depender obviamente de cómo el profesor se da el tiempo para que lo que se produzca en la clase, o sea, él es el que está a cargo, ¿ya? Él es el que está encargado, él es el responsable, por supuesto, no ha dejado de tener la responsabilidad, pero sí hace que esto tenga otra dinámica, ¿ya? Las teorías que nosotros trabajamos, de acuerdo, o las teorías de situaciones, la teoría, la transposición didáctica, ¿cierto? Que son dos de las teorías de la línea francesa que surge, ¿cierto? Como respuesta al fracaso de la implementación de la matemática moderna, dan cuenta, ¿cierto?, de esta necesidad, ¿ya? Nosotros necesitamos que estos elementos que nosotros declaramos del modelo tradicional cambien, ¿ya? Y ellos proponen, ¿ya? Proponen un centro, ¿ya? Un centro que está asociado a lo que nosotros vamos a llamar el triángulo didáctico, ¿ya? El triángulo didáctico que está compuesto por tres ejes o una triada, en donde está el profesor, está el saber y está el estudiante. Esos tres elementos o esos tres eslabones o tres focos son todos importantes, ¿ya? Y la relación que se dé en entre estos tres elementos va a depender básicamente cómo alguno de ellos se potencia más que otro, ¿ya? ¿Sí? Bien, se supone que aquí
nosotros debiéramos dar cuenta un poco qué pasó con la transposición didáctica, bueno, a grandes rasgos, ¿cierto? ¿Qué pasa con eh, esta búsqueda de tomar una cierta distancia a lo que se estaba haciendo y poder generar cambios que sean cualitativos, ¿ya? Y cuantitativos si que fuera posible también. Entonces dice acá, en esta búsqueda de modelos modernos de enseñanza de la didáctica, la matemática nos proporciona marcos teóricos que nos permiten realizar análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Por un lado, ¿cierto? Esto lo podemos nosotros trabajar, lo podemos estudiar. Estamos pensando en esta didáctica, en las teorías didácticas, inicialmente propuestas que han sido llevadas a cabo y han sido como estudiadas a nivel como de investigación, ¿sí? A nivel científico. Están dando resultados, no son simples declaraciones de voluntades o de ideas, ¿sí? Han sido trabajos en donde empíricos, se ha puesto en práctica y se han visto los resultados favorables, ¿ya? Entonces, asimismo, nosotros vamos a tratar de tomar lo mejor o el aporte que nos pueda dar cada una de las teorías para que nosotros podamos a futuro como docentes tenerlas y poder aplicarlas, ¿sí? Vuelvo a la imagen de acá atrás. Hay un sistema educacional que, que está presente y que evidentemente nosotros vamos a tener que sortear. O sea, por un lado vamos a tener que ser capaces de cumplir con los tiempos, con los contenidos mínimos y obligatorios que se declaran en el programa, pero también sin descuidar que el aprendizaje va a ser significativo siempre y cuando el alumno sea uno de esos focos importantes dentro del aula, ¿ya? Donde ellos tengan que hacer matemáticas, ¿sí? Y él va a tener que tomar, ¿cierto? Tanto el profesor como el estudiante van a tener que tomar acuerdos y compromisos, ¿cierto? Para que esto se logre bien, ¿sí? O que esto se lleve a cabo de buena forma. Entonces, aquí el rol del estudiante se potencia. El profesor, no es que su rol disminuya, sino que cambia, ¿sí? Él ya no va a ser el protagonista, estoy mirando el aula en sí misma, el momento en que estamos haciendo la clase o la actividad en el aula. El profesor va a tener que buscar otra instancia, ¿cierto? Su protagonismo va a estar detrás de bambalinas, ¿sí? Haciendo la planificación, tratando de como repensar esa actividad para que se logre. Como no tenemos tanto tiempo para hacer ese trabajo, porque no está declarado, si nos dieran el tiempo para planificar, claro que lo usaríamos con ese fin, pero sí tomar conciencia que es necesario. Entonces buscar instancias, no puede ser tal vez todas las unidades tal vez trabajadas de esa forma, pero sí buscar algunas instancias para que sí se realice de esa forma en algunos momentos, ¿ya? Entonces, tener como ese as debajo de la manga, ¿sí? Tener esa actividad. Entonces, yo voy a ver este contenido y este contenido lo quiero trabajar de tal manera que los alumnos sean ellos los actores, ¿sí? Los actores, los protagonistas. Bien. ¿Qué vamos a decir en el sentido clásico? Pensando en la didáctica, ¿sí? Dice que es el arte de enseñar, ¿ya? El arte de enseñar, que puede ser matemática en particular, ¿cierto? Que dice ciencia, arte. El arte de enseñar. ¿Y a quién? Bueno, a nuestros estudiantes o a cualquier persona, ¿sí? Entonces,
y qué significa este arte, porque queda como muy, bueno, qué herramientas tengo yo de tal manera que tenga la certeza de que eso que yo enseño realmente se aprenda, ¿ya? Entonces va de la mano, la enseñanza-aprendizaje. Brousseau dice que la didáctica es la ciencia que estudia la difusión de los conocimientos útiles a los hombres que viven en sociedad. Se interesa por la producción, la difusión y el aprendizaje de los conocimientos, así como por las instituciones y actividades que lo facilitan. Entonces, de alguna manera, creo que esto no está en el aire, ¿sí? La didáctica de la matemática, ¿cierto? Va a estar declarada en un sistema, ¿ya? O sea, el quehacer de nosotros no es teórico, no es abstracto, es real, es concreto. Estoy yo en mi aula, yo estoy a cargo de la enseñanza y el aprendizaje de mis estudiantes. Ese es eh, eh, esa es el poder que tengo, ¿ya? Es la oportunidad que yo les tengo que dar a mis estudiantes para poder generar aprendizaje. Pero aprendizaje significativo, donde de alguna manera ellos puedan tomar este saber, esta herramienta que yo les acabo de entregar, que la sientan útil, ¿de acuerdo? Que tenga un sentido para ellos, ¿ya? Ahora bien, nosotros hemos estado trabajando diferentes teorías, ya los hemos visto, teníamos la teoría, la transposición didáctica como un eje crucial, importante, dentro de lo que, dentro de la evolución y el nacimiento de las teorías didácticas de la matemática, ¿ya? Recordarles que cuando empezamos a trabajar y empiezan a surgir las teorías, no surge la teoría así como de la ciencia. Las primeras teorías son teorías didácticas de la matemática que están pensando en esos objetos matemáticos, cómo deben ser enseñados, ¿ya? Para su aprendizaje, ¿ya? Recordar a grandes entonces, dice aquí vamos a trabajar, vamos a ver una breve síntesis de las nociones de las teorías didácticas ya trabajadas, ¿ya? La verdad es que había dicho que la idea era que pudiéramos ver un pequeño video y a partir de ese video nosotros podamos reconocer, o sea, miremos ese video y pensemos en la teoría, en la transposición didáctica. ¿Qué elementos acá yo puedo reconocer que están presentes de esa teoría? Y después, ese mismo video, decir, bueno, pensemos en la teoría de situación didáctica. ¿Tiene que ver algo este video que yo voy a ver? ¿Qué puedo rescatar? ¿Qué elementos me entrega la teoría de situaciones didácticas para que yo pueda de alguna manera destacar de este video que acabo de ver? Y lo mismo con el MTCK, ¿de acuerdo? Entonces, quiero ver, el video dura 18 minutos. Ya, entonces vamos a verlo y vamos a tomar un receso y vamos a volver a revisar qué elementos podemos reconocer bajo estos lentes, ¿ya? Esas tres teorías vamos a suponer que son diferentes lentes, ¿ya? Que me permiten ver ciertos aspectos, ¿ya? Entonces, voy a escapar acá. Bueno, este video lo podemos encontrar en la web. No sé si lo habrán visto anteriormente en algún otro curso. Acá, aquí, acá. Creo que lo tenía escrito aquí.
Ya. Este video es un ejemplo de clases, estudio de clases de Japón, ¿ya? En Japón, una de las podríamos decir, recursos, actividades que están presentes en el... Deme un segundo que puede ser que se me corte con la punta de la batería. Allá. Ok, ahora sí. Ya. Parece que lo tenía abierto. Control D. No sé si lo han visto. Ah, espérense que no compartí el audio. Oportunidades a los maestros de aprender juntos. Vamos a echar un vistazo a cómo se implementan en esta escuela. Sí, sí, se escucha, profe. Ya. Takao Seiyama es un maestro de segundo grado de la escuela primaria Universidad de Tsukuba. El señor Seiyama piensa que los estudiantes no estarán felices aprendiendo a menos que él mismo esté feliz enseñando. ¿Qué es lo que los estudiantes piensan de su maestro? いろんなところが好き。すごい優しいです。かっちょいい。算数の授業も面白いし、楽しいなと思います。Las clases han terminado. Es el atardecer y el señor Seiyama está trabajando solo, escribiendo algo en el pizarrón. Está haciendo planes para la clase que presentará en una semana. La clase para esta unidad se enfoca en sustraer a un número de 3 dígitos un número de 2 dígitos. Parece ser algo diferente a las preguntas ordinarias, en donde resuelves el problema y llenas la pregunta. Él va a utilizar una forma diferente de enseñar restas utilizando problemas de restas llenando los espacios en blanco en donde solo se sabe el resultado. 虫食い算というのは普通式の1つ2つを隠すだけなんですね。で今回私の場合は3桁引く2桁の全部を隠してしまおうと思うんです。答えは出ている。式を考えなきゃいけないというパターンなので、それだけでも子供は最初引きつけられるんじゃないかなと思うんです。Hacer que los estudiantes se motiven con un problema de restas llenando los espacios en blanco no era el objetivo único de la clase. Él quería que los estudiantes encontraran ciertas reglas ocultas en las respuestas de los problemas. La primera regla es que el minuendo y el sustraendo se incrementan en 1. La segunda regla es que hay el mismo número de ecuaciones como el valor de la diferencia. Por ejemplo, hay 3 maneras de restar cuando la diferencia es 3 y hay 5 maneras de sustraer cuando la diferencia es 5. Si los estudiantes conocen estas reglas, pueden encontrar todas las combinaciones posibles de minuendos y sustraendos más rápidamente. El señor Hosomizu, supervisor de matemáticas, visita al señor Seiyama. El señor Seiyama le pide sus opiniones de cómo proceder con la clase. 個数が一致してますよね。この決まりをこの辺までやっていけば気づくんじゃないかと。いいんじゃない？展開自身は。あとは子供に応じて使っていけばさ、無理にこうやって押し込めんじゃなくてさ、子供の考えをこうやって自由に動かしながら、先生がどっかで投げかけないとダメだよね。切り替えて。そうなんですよ。ここまで何か気づいたことないとかさ。だから瀬山先生の一番いいのは、自分が楽しくないと子供も楽しくないだろうっていうことでね。
だから夢中になっちゃって、怖いのはね、見えなくなっちゃうところがあるから、こうやって授業を組み立てる前に誰かに相談しておくのがポイントで、そういう意味では末山先生いろんな人にこうやって自分が作る前に話しかけてるからいいなと思うんですね。答えが1の場合、2の場合、3の場合ってやっていくうちに、ある規則が見つかると思うんです。その規則を子どもたちが発見した瞬間を楽しみに待ちたい、期待したいし、その言葉を拾ってみんなに広げて、で、じゃあ答えが9の場合は何個式ができるんだろうねっていう、この一言を言えるかどうかが勝負だと思っています。El señor Seiyama quiere que sus estudiantes descubran las reglas ocultas en las respuestas. ¿Será posible que el maestro guíe a sus estudiantes al punto de descubrir estas reglas? じゃあ、あやめか青かやろう。始めよう。はい、お願いします。これ虫食い山のね四角のところなんだけど、ちょっと今からねどんな虫食い山かここにこう作ってみますから。La clase experimental se llevó a cabo una semana después y fue atendida por un número de observadores, incluyendo maestros de otras escuelas. ここはね四角です。Toda la ecuación está oculta con excepción de la respuesta. Es como un rompecabezas. El señor Seiyama captó exitosamente el interés de la mayoría de los estudiantes. どんな数が入るでしょうかっていう問題。じゃあまず考えてみよう。はい、頑張って。あ、リコがいっぱい作っていいって聞いてるけど、いっぱいできそう？そうだね、そこはね。作ると言っても3個しかできないよ。あ、そう、3個しかできないの？ Algunos estudiantes obtuvieron la respuesta rápidamente. Otros están teniendo dificultades. Todavía no pueden encontrar la solución más simple. 100 menos 97. はい、それではこれから発表してもらいます。どんどんいた。じゃあ、はい、まだあるんだな。はい。100？ 98. Los estudiantes han descubierto 3 respuestas. Ellos están en lo correcto. Pero un estudiante hizo el siguiente comentario. 確認。間違ってるところがあるって。なんかね、順番が反対だって言うんだけどさ。Los estudiantes descubrieron que el orden de las ecuaciones debería ser reacomodado. Ese era otro punto que el señor Seiyama quería que sus estudiantes aprendieran por sí mismos, porque esto los llevaría a descubrir la regla de que tanto el minuendo como el sustraendo se incrementan por 1. ちょっと問題をね、ここで変えてみます。答え5の場合で四角の数考えてみて。Los estudiantes empezaron a escribir sus respuestas de inmediato. 100 menos 95 fue la primera ecuación con la que dieron. Justamente es la primera ecuación escrita en el pizarrón. 次行きますけども、聞きます。拓磨が最初このやり方、作るやり方って言ったんだけど、どうやってこれ作ったと思う？はい、どうぞ。3桁の1の位が多くなるたんびに下の95、96、97、98とかが、の引く数が多くなっていく。これいくつ大きくなったの？ 1か。Parece que los niños se han dado cuenta de que tanto el minuendo y el sustraendo incrementan por 1. 先生ね、はい、じゃあ始めてって言ったら、東郷がね、すぐパーンと言ったことがあるの。なんて言ったかわかる？はい。高橋、なんて言った東郷？答えが5だと、作れる式が5個。って言ったんだよね。何？例えばさ、じゃあ1の場合だったらさ、答えが。待てよ、答えがじゃあ1の場合だったら何個あると思うみんな。本当？ Llegó el momento que el señor Seiyama había estado esperando. これだったらどう何個あると思う？ 9個。本当かな？ Los niños descubrieron la otra regla, que hay el mismo número de posibles combinaciones de ecuaciones como el valor de la diferencia. 狙いもまあまあ考えてほしいことは考えたですが、彼らの言葉説明をう
うまくねこうつなげたりとか、ちゃんと交通整理してその意味を他の子どもたちに理解させるっていうところがうまくできなかったなっていう気持ちはあります。それでは今から瀬山先生の授業。Después de la clase en la escuela, el señor Seiyama tuvo una reflexión. はい、面白いことに普段よく算数ができる子ほど最初できてなかったんですね。なぜかってことを後から子供に聞いたんですけど、できる子ほど答えが3になる場合の1の位の数から考えちゃってる。例えば、引かれる数が1で下は8だとかで、意外とできちゃった子っていうのはもう数を全体的に捉えてる。引かれる数と引く数の差が3だから100と97ポーンと出ちゃってるんですね。今回はさほどなんていうか。El señor Seiyama analiza el por qué algunos niños tuvieron dificultades. Un maestro propone una forma alternativa de presentar el problema. だからなんで1でやんないのかなと思ったの。その訳は私がなぜ1がいいかなと思ったら、今日やりたいこういうところの内容が1で全部説明できちゃうのね。できない子なんかこれが一番悩むんじゃないの。こっちから考えていくもんやっぱり。9-8は1とかね。1でやっとくとね、こういうのがヒントになるのよ。できない子の。今日の場合3でやっても27、8人はパッとできてたので、こう今日みたいな、まあ、確かに最初から手がつかなかなか分かんないのが10人ぐらいいたんですけど、まあ、この割合からしたら3でもどうだったらよかったんじゃないかなって思ったんです。これ以外にないってことの説明は上手。 El señor Tsubota, vicepresidente, hizo el siguiente comentario. せっかくカードを用意してるでしょ。3桁と2桁で5になるやつ。ああ、先生が書いちゃうのかと思って見てたら、子供に書かせたらずっと面白いのになと。で適当にさ、子供何人か当てて前出て書けって言ったら面白いと思うんだよね。長ばして。だってもう順序なんかめちゃくちゃでしょ。適当に何人か当てるわけよ。5個あるって子供が言ったら5人当てようってね。自分で答えかけたらあんなに上手には並ばないし重複するしさ、で足りないものがもう一目瞭然見えてくる、抜けてるのに。でそういうことをやると並べるっていう活動をみんなでやったことになるでしょう。要するに子供によってもその決まりっていうのをどう取れるのかも先生と感覚のズレがあるから、それは一つ一つ取り上げていった方がいいのかなって、その一つ一つ取り上げてあげながらやっぱりみんなに共有化していかないと深まっていかないんじゃないかな。でステンの左側がEl señor Seiyama recibió una cantidad de consejos por parte de maestros experimentados. Fue una oportunidad educacional que se convirtió en una experiencia muy ilustrativa para él. ただこう教材について、ね、詳しくなるだけじゃなくて、子どもたちがどんなふうに学んでいくのかとか、そういう過程を考えていくいい機会になるので、それはすごく勉強になる機会だと思っています。自分たちが思いを入れて作った教材っていうのは自分も楽しめる。だから逆に言うと子どもも楽しめるんじゃないかという、楽しませたいイコール楽しめるんじゃないかという思い込みも入ってしまう。そういう意味ではこの競技会っていうのはとても大事な場だと思います。はい。La clase del señor Seiyama tuvo varias formas pensadas cuidadosamente para que el aprendizaje fuera disfrutable para los niños, tal como materiales de enseñanza que atraigan su interés y un atajo para resolver los problemas al ir descubriendo algunas reglas inherentes. Esas importantes habilidades de enseñanza fueron mejoradas más adelante a través del estudio de las clases. 教育が良かったというのはやっぱりいろんなアイデアをいただいたからですね。いろんな考え方、いろんな見方っていうのを授業者が持っていれば持っているほど子どもたちは幸せなんですね。つまり先生が受け入れてくれる範囲が広がるからですよね。どうしても先生がこれをやりたいと思うとですね、子どもに、なんていうんですかね、線路に乗っかるように誘導するわけですね。それをいかに誘導しないで子どもが発見できるかっていうことが最も大事で、それを工夫するところが授業研究ですね。人に見られるっていう前提がないとですね、そこまでは考えないと思います。見る人はですね、たくさんの先生の授業を見ることで、
先生の方法は一通りじゃないっていうことに気づきますね。で自分でやってることを振り返ることになると思います。それから子どもが発表するアイディアを聞いてですね、子どもってなんて、素晴らしいんだろうっていうことに気がつくと思いますね。Para promover el estudio de las clases y compartir más ejemplos de casos, es necesario un intercambio más allá de los marcos individuales de las escuelas. Esto ocurre a través de las clases abiertas. Alrededor de 1000 maestros reunidos de todo el Japón asisten a esta clase abierta en donde entusiastas discusiones son llevadas a cabo buscando el cómo mejorar las clases. El señor Seiyama fue uno de los participantes a este evento, presentando una clase abierta como maestro. El señor Seiyama está planeando cuidadosamente la clase, usando el material que ha preparado para el día de hoy. Indaguemos qué tanta confianza tiene en sí mismo. やっぱりこう初めて扱うオリジナルな教材ですから、とても不安があります。ただもう不安な顔をね見せると子どもたちに伝わりますから、もう一応自分では割り切って精一杯やると。En la tarde, los alumnos del señor Seiyama entran al salón de convenciones. ¿Se comportarán de la misma forma? はい、今日もが入った。はい、次、めぐみ。よろしくお願いします。はーい、元気。勝ったらね、カイト、いいこと言ったね。ポイントを差し上げます。最初はグー。うい。Parece ser una clase divertida tanto para el maestro como para los estudiantes, como si estuvieran jugando un juego. Parece ser que el señor Seiyama ha tenido éxito en alcanzar su máximo potencial enseñando. まずは本当に子どもたちとの先生との関係が素晴らしいと思ったんですね。ああいう関係は今日いい人になったからといってできるわけではなくてですよね。普段の子どもたちの思いを聞いてあげたりっていうことがあるからこそできてる関係だなと思ったんです。今日はどうもありがとうございました。やっぱりいろんな思いで作ってるんですけども、授業はやっぱりこうやって多くの目にさらされることで、この教材とか授業っていうのは良くなっていくんでしょうね。結局もう教師やってるっていう方々にとってはもうなんていうかな、最後まで死ぬまでって言ったら変ですけども、もう子供のために勉強し続けるということなんだと思うんです。でね、やっぱり勉強し続けてる先生は授業がやっぱりどうしてもうまくなります。うまくなれば子供たちが喜びますよね。これ子供たちが喜ぶ姿を見ると、それでまた次の活力が本当に湧くんです。これは本当に私味わった。Mientras que los maestros ayudan a sus estudiantes a descubrir el gozo de aprender, los niños en retorno le dan a los maestros el combustible para enseñar con pasión. Los maestros continúan aprendiendo teniendo siempre en mente la creación de la clase ideal para los niños. 人の授業を見るってそういうことだと思いますよ。いろんなね、自分にないものを見つけ出して自分を変えていくこと。世界中の先生はそれについては同等ですから、日本であろうが発展途上の国であろうがね、いろんな先生の授業を見て学ぶっていうことの大切な場なんですね。Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya. Bien, se supone que la idea es poder encontrar, que ustedes me indiquen, ¿cierto?, algunos aspectos que reconocen dentro de la clase que vimos, o dentro de este video, porque es más que una clase, en el fondo es la preparación de la clase, son los comentarios tal vez de los otros colegas también, en cuanto a la teoría que ustedes ya han trabajado, ¿ya? Vamos a, son las 9:23, ya nos vamos a dar, díganme ustedes
la idea es que nos tomemos el recreo y volvamos. ¿Cuánto? ¿Nos damos 20 minutos, les parece? Bueno. Ya, perfecto. Eso, va a quedar aquí mismo, voy a silenciarme y detener el video, o sea, voy a dejar de grabar, primero que nada, detener.